Buenos días a todas y todos. Gracias por estar con nosotros en la sesión Reduce el impacto fiscal de los aranceles con depósito aduanero y almacén de depósito temporal. Yo soy Beatriz Cazorla, llevo el área de marketing del operador logístico Darsena 21. Os voy a lanzar unos pequeños tips de cómo funciona la plataforma para que podáis aprovecharla al máximo y os dejo al lío con José Galván, nuestro director general de Darsena 21, y con Manuel Samper, nuestro experto en agente de aduanas. A la derecha, en el menú vertical, tenéis el chat general, donde algunos ya estáis escribiendo. Podéis escribirnos lo que queráis o lo que necesitéis. Luego tenéis el icono de la interrogación, que es el apartado de preguntas, que luego, al finalizar la sesión, vamos a responder conjuntamente todas ellas. Son públicas y sí que podéis votar si hay alguna que ya queréis responder. Podéis votarlas para que luego las podamos ir diciendo en orden de preferencias. Se van a responder las que escribáis aquí, las que nos han llegado por otros canales también. Luego, a lo mejor, soltamos alguna encuesta y poco más. Estáis en modo escucha. Nos vemos al finalizar. Hasta luego. Hola, buenos días. Lo primero, agradeceros a todos los asistentes el que compartáis este tiempo con Darsena 21. Nos acompaña, como ha dicho Beatriz, nos acompaña Manuel Samper, que es nuestro agente de aduanas de cabecera, nuestro colaborador. Es un experto en aduanas y lleva más de 20 años trabajando en una empresa que fundó su padre en el año 78. Son expertos en aduanas, tienen presencia en todos los grandes puertos españoles, en todas las grandes aduanas, y su trabajo del día a día pues es todos los tránsitos, los DVDs, lo que ahora un poco nos explicará, los depósitos y los almacenes de depósito temporal, ¿vale? No me quiero enrollar mucho más, creo, porque lo importante es lo que nos va a contar Manuel, así que le doy paso a él, ¿vale? Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias por asistir. Como ya me ha presentado, gracias a Arsena también por darme la oportunidad de compartir este ratico con vosotros. Bueno, ya más o menos me ha presentado José. Nosotros somos Manuel Samper, somos una agencia de aduanas ya pues, con muchos años de experiencia y además con un expertise bastante fuerte en la gestión y el despacho y exprimir las ventajas de los recintos aduaneros, que le llamamos en aduanas en general, dos de los cuales son los depósitos aduaneros y los almacenes de depósito temporal, que son las figuras de las que disfruta ya Darsena 21 desde hace unos meses, que ya algunos clientes están aprovechando, pero pues ya hemos visto que es el momento de ofrecerosla o que por lo menos que conozcáis su existencia y conozcáis en qué os puede ayudar en vuestros flujos de import y de export. Y, en fin, que las conozcáis más o menos en profundidad y que sepáis las ventajas y que os pueden solucionar en vuestro día a día, tanto financieramente como operativamente. Voy a intentar ser escueto, no enrollarme demasiado. Me voy a enfocar mucho en los efectos prácticos de las figuras, porque también nos interesa, pues, como ya ha dicho la compañera Beatriz, en la última parte del webinar, dejar tiempo para los que tengáis algún tipo de duda, pues las podáis preguntar y podemos sacaros o aplicar a lo mejor en algunos casos vuestros más concretos, que al final es lo más bonito de estas cosas. Bueno, y sin más, pues empiezo. Voy a hacer una primera parte que es ineludible, que es repasar. eh, a ver si consigo pasar la diapo. Ahí está. Repasar un par de conceptos muy sencillos, pero que son muy importantes para entender de lo que voy a hablar después, ¿vale? Lo primero que tenemos que quiero que tengamos todo muy claro es que es el territorio aduanero comunitario. Está descrito en el Código Aduanero Comunitario. Básicamente, más o menos todos tenéis una idea. Es el territorio de la Unión, con algunas pequeñas especificidades. Es el territorio de la Unión Europea, ¿vale? Eh, exceptuando algunos territorios que tienen un estatus especial y que sí que quiero aumentar los más importantes, como son Ceuta y Melilla, por ser ciudades autónomas españolas. Políticamente son españolas, pero aduaneramente son un tercer país, son territorio externo, no son territorio de la Unión. Tenemos el Principado de Andorra, que tampoco lo es, que es muy pequeñito, pero bueno, por cercanía geográfica con nosotros, pues hay cierto comercio. Y luego hay algunos países que siendo de la Unión, siendo europeos, pues no son de la Unión,
citar por los más importantes, como son Suiza, Noruega, Rusia, aunque el comercio con Rusia ya sabéis que está bastante constipado y ya veremos lo que dura. Reino Unido, muy importante. Con Reino Unido tenemos una relación comercial muy fuerte y ya sabéis todos que desde el año 2021 pues, pasó a ser un tercer país, sucedió el Brexit, y es uno de los destinos precisamente que estamos utilizando muchísimo para trabajarlos tanto en depósito como en el ADT. Ahora os lo ampliaré esto un poquito después. Y luego está el territorio de aplicación del IVA, que en España es toda España, excluidas Ceuta y Melilla, porque no son territorio de la Unión y no aplica ni el arancel, ni el IVA, ni nada, ni ninguna normativa fiscal armonizada con Europa. Y otro territorio que también más o menos los que tengáis intercambios con ellos conoceréis, que son las Islas Canarias, que sí son territorio de la Unión Aduanera, pero tienen un estatus especial a nivel de IVA y por tanto también llevan un despacho de aduanas con ciertos matices y con ciertos controles que no aplican, pero a fin de cuentas también llevan un despacho de aduanas. Bien, en este contexto tenemos que distinguir, y esto es lo fundamental, la mercancía comunitaria de la mercancía no comunitaria. ¿De acuerdo? ¿Qué es mercancía comunitaria? Pues son las mercancías bien obtenidas en la comunidad. Yo planto un tomate, me sale aquí y es un tomate comunitario. Es una mercancía comunitaria al 100%. O yo crío ovejas y una oveja me sale aquí. ¿Vale? También son las obtenidas fuera de la comunidad, o sea, fabricadas, por ejemplo, en Vietnam, pero despachadas de importación y liberadas a libre práctica aquí en la Unión. También tienen ese estatus de comunitario, no hablamos de origen, que no quiero entrar ahí, sino en el estatus de mercancía comunitaria. Y luego también están las obtenidas en la comunidad a partir de alguna de las anteriores. Si yo fabrico un zapato con una piel que me he traído de Georgia, con un caucho para la suela que me he traído de Oriente Próximo y otros materiales que he comprado aquí, y con todo esto yo fabrico un zapato, pues eso también va a ser una mercancía comunitaria. Encontramos, o sea, son mercancías que están en libre circulación dentro de Europa. Dentro de Europa, no estamos hablando solo de España, ¿vale? Dentro de Europa. En contraposición a la mercancía comunitaria está la mercancía no comunitaria, que es la que no cumple esos criterios, que es normalmente toda la mercancía que nos traemos de import, ¿vale? Cualquier compra que hayamos hecho, pues en China, en Vietnam, en Oriente, en cualquier sitio que venga de fuera de la Unión Europea, va a ser mercancía no comunitaria y va a necesitar, y esta es la importancia del concepto, un despacho de aduanas de importación y va a tener que sufrir el procedimiento de importación del que os voy a hablar en la diapositiva siguiente. ¿Cuál es el procedimiento para explicaros las ventajas que vamos a tener utilizando el depósito aduanero y el ADT después? Os quiero explicar primero, muchos lo conoceréis, otros, si tenéis menos experiencia, no lo conoceréis, cuál es el procedimiento, a grandes rasgos y rápidamente, habitual de importación, para también poner de relevancia los inconvenientes que tiene o que puede tener. Y después veremos cómo el depósito aduanero, con algunos de esos inconvenientes, nos puede ayudar, ¿de acuerdo? Y nos puede aportar un valor añadido y nos puede llegar a ahorrar ingresos, a ahorrar gastos, perdón, bien vía arancelaria o bien vía gastos portuarios, de revisiones y de trasiegos en las aduanas de entrada. Me voy a centrar mejor en la siguiente, que es más específica. Bueno, aquí hemos hecho el proceso de importación como si fuera una escalera que vamos subiendo y a medida que la subimos estamos más agotados del tema. Entonces, el punto 1 es que la mercancía llega a una aduana de entrada. Nosotros, y vamos a tener un ejemplo que voy a intentar seguir durante toda la presentación, nosotros tenemos un contenedor que hemos comprado en China, por decir a nuestro mayor socio comercial a nivel de compras, y lo mandamos destino a la Unión, ¿de acuerdo? Ese contenedor normalmente llegará a un puerto español, llegará a Valencia, llegará a Barcelona, llegará a Algeciras, llegará a Bilbao o a cualquier puerto que tenga esa conexión internacional y descargará en la terminal, ¿de acuerdo? En ese momento, esos contenedores entran en un estatus aduanero que se llama estatus de depósito temporal, que es de lo que vamos a hablar también después con el almacén de depósito temporal. El régimen o el estatus de depósito temporal, como su propio nombre indica, es un estatus en el que se deposita el contenedor en la terminal y tenemos 90 días para darle un destino aduanero. O sea, es un régimen
con vocación de temporal. Es un régimen de cuanto menos tiempo esté en esa situación de depósito temporal en el puerto, mejor. ¿Por qué? Pues por lo que todos conocemos. Bueno, primero, porque normalmente las mercancías nos corren prisa y las necesitamos para fabricar, las necesitamos para distribuir a nuestros clientes. Y segundo, porque cada día que pasa el contenedor en el puerto, tenemos unos gastos. En función de los acuerdos, cuando os hablo de puerto, os hablo de aeropuerto, que es lo mismo, solo que en los handlings aéreos, o os hablo de una aduana de carretera, que también las hay, y la situación es exactamente la misma. Cuando llegan las mercancías, quedan en este estatus de depósito temporal, vienen los muelles de las terminales, vienen los handling de los aeropuertos, vienen las campas de las aduanas de carretera y empiezan a generar unos gastos en función de los acuerdos comerciales que tengamos cada uno. Las navieras pues normalmente nos dan 3, 4, 5 días que no pagamos nada. A partir del quinto día empezamos a pagar demoras o almacenajes, ya depende de la oferta de cada uno y conforme van pasando los días va subiendo ese coste y además sube también exponencialmente. Suele ser por tramos, que los primeros semanas es barato, la siguiente semana sube de precio, la siguiente sube de precio. En fin, ahí se están generando unos gastos, ¿vale? En ese momento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En función del tipo de producto que manejemos, nosotros tendremos que ver qué controles no aduaneros o paraduaneros, que también le llamamos, va a tener, si es mercancía que tenga un control de fitosanitarios, si es mercancía que tenga un control sanitario, si es mercancía que tenga un control de calidad, que lo haya un organismo que se llama SOIBRE, si lleva un control de residuos de aparatos eléctricos o electrónicos o un control de baterías. Son todo una serie de controles que no son de la propia aduana. La aduana al final controla la seguridad y la fiscalidad, pero que sí lo hacen unos organismos que están pues, al lado de la aduana, ¿no? Por eso en aduanas le llamamos paraduaneros. Si la mercancía está sujeta a algún control de ese tipo, tenemos que hacer una solicitud a los organismos. Esos organismos nos darán la importación rápida, si no quieren ver el producto, o nos pedirán documentación para comprobar documentalmente el producto, lo que en aduana le llamamos un naranja, o incluso podrán querer verlos físicamente. En este caso, aquí hay que considerar dos cosas: lo que se nos puede retrasar, porque esos organismos a veces no son rápidos. Sanidad, por ejemplo, ahora mismo está funcionando bastante lentorra en todos los sitios por un cambio de estructura que han hecho de sus PIFs de entrada. A veces tardan más, a veces tardan menos. Y luego, si quieren verlo físicamente, pues nos toca, en el caso de los puertos, pedir a la naviera que nos traslade a los puntos de inspección, a los PIF o a los almacenes de inspección que tenga el puerto. Esto lleva un tiempo, sobre todo en algunos puertos. No se puede hacer y pides cita en el almacén y te dan cita dentro de 2, 3, 4 días, en momentos pico, a veces incluso una semana. Hay un gasto de la naviera de llevar allí el contenedor, abrir las puertas en el almacén. Son almacenes que normalmente son caros. No los controlamos porque los controla el personal de allí, no los conocemos, como conocemos, por ejemplo, a Dársena. En fin, puede generarse una serie de gastos y una serie de tiempos de estancia del contenedor en el puerto que también nos van a generar gastos. Una vez pasados esas inspecciones para aduaneras, tenemos el despacho de aduanas propiamente dicho, que es la declaración de aduanas que todos conocéis mejor, seguramente, que eso se le presenta a la aduana, dependiente de la agencia tributaria, y ahí volvemos a tener un potencial control, ¿de acuerdo? Que puede ser, como he dicho antes, igualmente desde nada, que yo lance la declaración y me lo devuelvan automáticamente y me puedo llevar el contenedor, hasta que salga un naranja, control documental, y el inspector pregunte cosas, o un rojo y tengamos que revisar. Con lo cual, pues más o menos la misma situación que os hablaba con los organismos paraduaneros. Puede haber ahí unos tiempos y unos costes de inspección, etcétera. Una vez hecho todo esto y estando despachado el contenedor, se nos genera una deuda aduanera, que le llamamos, que es la liquidación de aranceles e impuestos, que se tienen que liquidar en el momento o garantizar con un aval, que muchas veces los agentes de aduanas los tenemos, y luego, pues en función de las condiciones que tengáis con el que haya despachado el contenedor, pues tendremos que pagar por anticipado, tendremos que pagar a los 10 días o tendremos que pagar a los 30 días. Normalmente, la agencia tributaria, bueno, normalmente no siempre, la agencia tributaria te da unos 30 días desde la fecha de la presentación de la declaración, lo que a vosotros os suele coincidir aproximadamente con 27, 28 días, si el agente o el logístico factura rápido,
de la emisión de vuestra factura. Y ya, pues, hecho todo esto, pues la mercancía se queda libre. Era un estatuto no comunitario, ya la hemos hecho estatuto comunitario porque la hemos despachado de aduanas y sigue con su flujo logístico. ¿Qué pegas tiene esto? Pues más o menos las que os hemos ido comentando. Primero, la revisión por parte de los organismos públicos. Todos los filtros de importación, todos los controles de importación se realizan en el puerto o en el aeropuerto o en la aduana de carretera de entrada. Sanidad, Fito, Soibre, los controles de la propia aduana. Esto nos va a retrasar si es que salen a control y va a tener unos gastos que además no van a ser baratos porque por definición todos los almacenes y todos los recintos que hay en los puertos especialmente y en los aeropuertos también los handling son caros porque también se aprovechan un poco de su situación estratégica en el puerto y además tienen una serie de tasas y de cánones que siempre tienen que pagar. Entonces, esto no es lo más eficiente. Tiene una serie de costes asociados también a nivel tributario. Yo voy a tener que pagar los impuestos en el momento de salir del puerto o en función del crédito que me dé el que haya despachado, pero será siempre un tiempo corto cuando posiblemente esos productos todavía no los necesito o los voy a comercializar durante mucho tiempo, durante varios meses o lo que sea. Y luego hay otro caso que también es muy importante considerar, es que hay veces esos productos los importamos aquí y luego los distribuimos a nivel europeo o a nivel mundial, como tenemos varios clientes. Me voy al ejemplo del Reino Unido porque está los últimos años muy de moda. Nosotros teníamos clientes que venían importando todo su stock y distribuyendo en Europa, pagaban los aranceles de todo, lógicamente, y luego pues lo repercuten en su precio a los clientes. En el momento en que se fue Inglaterra de la Unión, o el Reino Unido, para hablar con más propiedad, claro, todos los productos que ellos enviaban al Reino Unido pasaron a ser exportaciones. Ya no eran entregas intracomunitarias dentro de la Unión. Entonces, tú puedes no pagar aranceles por esos productos. Con lo cual, ahí hay un potencial ahorro muy fuerte. Os voy a poner un caso de un cliente de retail que tenemos, de textil y de calzado, que tenía exactamente esto. Él mandaba fabricar su marca a China y a Laos y se traía, él tiene una distribución mayoritariamente europea, pero dentro de esa distribución europea está incluido Reino Unido, está incluido Suiza, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Hasta que sucedió el Brexit, sus ventas a Suiza son muy residuales, porque no es un mercado grande. Entonces no le interesaba trabajar con un depósito aduanero, porque al final se ahorraba por contenedor, creo que los números que sacamos eran 80, 90, 100 euros, nada, y no le interesaba, le costaba más el collar que el perro. En el momento en que el Reino Unido sale de la Unión, cambia la situación, porque ya el porcentaje de productos de sus contenedores que iban a ser reexportados, que eran los de Suiza solo, que significaban menos de un 2% de su tráfico, o de un 1 y pico, pasaron a ser un 18%, porque él tenía un 17% de cuota de mercado en Reino Unido. Claro, ahí los números a él le cambiaron, porque pasó de ahorrarse 100 y pico euros por contenedor a ahorrarse casi 2.000, porque todas sus expediciones a Reino Unido las exentaba de arancel. Hablamos del sector del retail, que suelen tener unos aranceles relativamente altos. El calzado puede estar de media en función de la composición y de muchas cosas, pero podemos pensar que estás alrededor de un 10%, y el textil a veces quizá un poquito más, alrededor de un 12% de tu precio de compra más los gastos de transporte hasta la Unión. Con lo cual, ¿qué empezamos a hacer? Pues traerle los contenedores a depósito aduanero, separar el stock que iba a enviar o que envía a día de hoy al Reino Unido y a Suiza, ahí ya metimos Suiza, a partir de ahí importábamos lo que era para la Unión, que eso tiene que pagar aranceles, lógicamente, y lo tendremos que repercutir, pero lo que va para Inglaterra no. Lo que va para Inglaterra directamente lo sacamos del depósito aduanero con un ahorro fiscal bastante importante. A ver si puedo pasar. Eso es. Bueno, aunque me he ido anticipando un pelín, ¿qué ventajas o cuáles de estos problemas que habéis visto en el procedimiento de importación? Y cada uno tenéis que pensar un poco y aplicarlo a vuestra operativa diaria y ver si tenéis esos problemas, ver si tenéis esos aranceles, ver si os encaja todo esto. Porque si es así, pues es cuando nosotros vamos a poder daros
unas ventajas que os puede facilitar la vida y os puede hacer más competitivos. Bueno, ¿qué es un depósito aduanero? Pues un depósito aduanero es que Dársena 21 le ha pedido a la Administración Tributaria la posibilidad de que su almacén sea una zona exenta aduanera. Una especie de, aunque si algunos sabéis mucho de aduana me vais a matar, pero para entenderse se ve muy bien, y es que tienen una especie de zona franca dentro de su almacén. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden almacenar mercancías en un local de depósito aduanero, que es su almacén. Pueden almacenar mercancías en régimen de depósito aduanero, que es el régimen que nosotros le asignamos a las mercancías cuando entran a la Unión y queremos meterlas a un depósito. ¿Qué significa eso? Pues que no van a necesitar haber pagado los aranceles ni ningún tipo de impuesto de aduanas mientras permanezcan en ese estatus en el almacén de Dársena 21, y que muchas de las inspecciones para aduaneras que hemos hablado también las vamos a poder pasar en ese almacén. No todas. Por ejemplo, el control fitosanitario, que va buscando plagas y enfermedades vegetales, hay que pasarlo siempre en el primer punto de entrada. Y es bastante lógico. Aunque de las mercancías estén en un depósito aduanero, si a mí me viene un contenedor lleno de vegetales y viene un escarabajo, que es una plaga que la Unión no quiere que entre al territorio, por mucho que los contenedores estén en depósito aduanero, si yo me los paseo desde el puerto de Algeciras o desde el puerto de Barcelona o desde el puerto de Valencia por toda Castilla-La Mancha hasta Dársena 21, pues el escarabajo, si se ha tenido que esparcir, pues ya se ha esparcido, ¿no? Entonces hay ciertos controles que nos los van a tener que seguir haciendo en el primer punto de entrada a la Unión, porque lo que quieren controlar es que no entren a la Unión físicamente. Pero hay otros controles que son previos a la comercialización del producto, como por ejemplo el control de la aduana, para ver que estamos liquidando los tributos correctamente, como por ejemplo el control del SOIBRE, que quiere ver que la mercancía esté bien etiquetado y que tenga los certificados de CE necesarios y una serie de requisitos que controlan, o sanidad en muchas ocasiones, porque lo que quiere comprobar es que el producto cumple también ciertas normas. Estos sí que nos van a permitir pasar las inspecciones en Dársena 21. ¿Por qué? Porque Dársena 21 se ha comprometido con la aduana y tiene una serie de garantías puestas ante la aduana, dando fe de ello, que no van a salir las mercancías de sus instalaciones hasta que no se le asigne un régimen aduanero subsiguiente, que ahora veremos cuáles pueden ser. Entonces, ¿cómo funciona un procedimiento de importación hecho a través de un depósito aduanero? Pues volvemos a una especie de diagrama de flujillo parecido al anterior, en el que el punto 1 es la llegada de la aduana de entrada, exactamente igual, y las mercancías quedan en estatus de depósito temporal, exactamente igual que hemos hablado antes. ¿De acuerdo? El depositario, Normadad, tiene que aceptar la entrada. Tiene que decir, pues esta mercancía de la empresa Manuel Samper, me pongo yo como ejemplo, admito que la vinculen a mi depósito. En ese momento, el agente de aduanas, normalmente en el DASA 21, yo hago una cosa que se llama documento de vinculación a depósito aduanero. Es una DVD. Eso es el acrónimo, es como se le llama en el mundillo siempre. ¿Qué significa eso? Que yo le estoy diciendo a la aduana que este contenedor no lo voy a importar, no voy a hacer la mercancía comunitaria. Lo que voy a hacer es llevármelo a un depósito aduanero, a una zona franca. Zona franca es otra cosa, sí, en aduanas, ¿no? Pero es muy visual para vosotros. Entonces, ese documento tiene unos controles mucho menores que hacer una declaración de importación directamente. ¿Por qué? Porque los controles para aduaneros de los que hablábamos, el 80% de las veces no los necesito. No los tengo que pedir a la entrada en depósito, los pediré después. Y segundo, porque la aduana fiscalmente, como todavía no voy a liquidar nada, no voy a hacer una liquidación de impuestos, todos los filtros que ellos aplican para ver si pago más, si pago menos, si he declarado bien el valor o lo he declarado mal, si he añadido los ajustes al valor en aduana pertinentes, todos esos filtros no me los van a aplicar tampoco. Me los aplicarán, si es que tienen que aplicarlos, cuando saque la mercancía del depósito aduanero. ¿Qué filtros sí que siguen aplicando con el DVD? Pues ciertos filtros. Como os he hablado, el fitosanitario lo tendríamos que pasar exactamente igual. Y luego hay un filtro aduanero que es el de seguridad, que es para ver si ha habido un contrabando, o a ver si en el contenedor contiene droga, o a ver si hay, en fin, cosas, armas o cosas así, tráficos muy ilícitos.
ese también nos lo van a aplicar, porque entienden que en el momento en que yo me lo lleve a depósito aduanero, si estoy conchavado con el depósito aduanero, pues ellos cuando abren el contenedor podrían sacar ese tráfico ilícito de mercancías y ellos no enterarse, ¿no? Pero son controles porcentualmente menores y además este que os he hablado de seguridad normalmente se hace vía escáner. Se pasa la mercancía por escáner y no se llega a abrir el contenedor en ningún sitio ni necesito descargarlo en ningún sitio. ¿Cuál es el resultado? Que si yendo a depósito voy a reducir mis controles en puerto posiblemente en un 70, 75, 80, 85% de probabilidad. ¿De acuerdo? En función de cada mercancía y de cada tráfico. Bueno, una vez hecho eso, lo transportaremos al depósito aduanero. No habremos liquidado impuestos, por supuesto. No habremos pasado casi ninguno de los controles para aduaneros. Y la mercancía queda almacenada en el depósito. ¿Puedo manipular esa mercancía? Sí. ¿Puedo hacer lo que me dé la gana con ella? No. Hay una serie de manipulaciones que están permitidas en depósito aduanero y otras que no. Hay un listado en el código aduanero y se tendría que ver caso por caso. Pero a nivel del servicio que da Darsena 21, resumir que todas las operaciones logísticas están permitidas, ¿vale? Se puede reetiquetar, se pueden formar pedidos, se puede poner en conformidad una mercancía que ha venido con unos bultos rotos y hay que arreglarlos. En fin, se puede abrir una caja y comprobar productos que hayan venido en buen estado mediante muestreo y volver a guardarlos. O sea, operaciones logísticas se pueden hacer prácticamente todas. Luego hay una lista muy grande de manipulaciones que se pueden hacer que ya habría que analizar caso por caso en función del producto. En el momento en que yo necesite esa mercancía, en función de para qué la necesite, es cuando tendré que decidir qué hago con ella. Se podrá quedar ahí todo el tiempo que haga falta, no hay un plazo de tiempo determinado, como os he dicho. Y a partir de ahí, si va de reexportación, vamos a ver que creo que tenemos un dibujito para esto. Bueno, esto es lo que os he venido explicando. Esto. Si vamos a la exportación, tendremos que hacer un despacho de exportación. Aquí hemos puesto sin trámites, pero nos referimos aquí a los paraduaneros, sin trámite paraduanero. No me va a mirar ningún paraduanero la mercancía. Haremos una declaración de exportación y estas mercancías que hemos vinculado al depósito y luego hemos reexportado no van a haber ni pasado control paraduanero ni pagado ningún impuesto. Este es el caso más claro de ventaja evidente de un depósito aduanero. ¿De acuerdo? Porque nos ahorramos inspecciones y nos ahorramos impuestos. O sea que es redonda la jugada. Cuando va de importación, en el momento en que yo, un determinado producto, quiera hacerlo, mandarlo a la importación, pues tendré que pasar el control paraduanero pertinente y tendré que pagar los aranceles e IVA. Y decimos, y entonces si paso el control paraduanero y pago aranceles e IVA, ¿para qué he usado el depósito? Pues por lo que ya hemos ido más o menos comentando. El control paraduanero, voy a pasar el control en Darsena 21. Fijaos la diferencia. Si yo tengo un contenedor que me quiere revisar el sobre de textil porque resulta que me quieren comprobar las etiquetas del producto, que lo hacen, pues pasa la situación de tener un contenedor en el puerto. Me lo quiere ver el sobre. Lo llevo al almacén, le tengo que pedir a la naviera que me lleve el contenedor al almacén de revisión. Apertura de puertas. Tenemos que hacer pasillo en función de lo que nos pida el inspector de turno para buscar las referencias que nos han pedido ver. Las ven o se llevan muestras. Cerramos el contenedor. Lo mandamos otra vez a las pilas. Nos esperamos que el paraduanero nos cierre el certificado. Y una vez que nos lo cierre, despacharemos y pagaremos aranceles e IVA. Haciéndolo en depósito, nosotros conforme estamos llevándonos la mercancía al depósito, ya estamos pidiendo el paraduanero. Y si hubiera una inspección de paraduanero, la van a hacer con la mercancía ya descargada en Darsena 21 y sin coste ni de movimientos de contenedores, sin retrasos portuarios ni nada de nada. Porque la mercancía ya está en nuestro almacén. ¿Vale? Creo que se ve clara la diferencia del potencial ahorro de costes y de tiempos. Y a nivel de impuestos, los podré haber diferido si yo quiero. Me explico. Si viene un contenedor que trae 300 artículos y yo de esos 300 artículos solo voy a necesitar a corto plazo, en el próximo mes y medio, 2 meses, 100 de ellos, yo puedo llevarme el contenedor al depósito, descargo y despacho 100 artículos y pago solo aranceles e IVA y otros impuestos por esos 100 artículos. Y los otros 200 los aguanto.
Cuando vaya gastando ese stock liberado que tengo, despacharé otros 100 y entonces pagaré los impuestos. Entonces nos permite ir difiriendo esos impuestos, acercándolos al momento en que realmente nosotros vayamos a necesitar o a comercializar el producto. Si mis envíos van para la Unión Europea, es una situación muy similar a la de la importación, pero evitando pagar IVA. Se puede evitar pagar IVA de importación, ¿de acuerdo? Esto serían a grandes rasgos las grandes ventajas del depósito aduanero. ¿Qué tengo que considerar? A ver si me interesa. Pues tengo que conocer el código TARIC de mi producto como primera guión de ese árbol de decisión. Tengo que conocer el país de origen en el que compro para ver qué aranceles pago en función de ese país de origen y el destino de mis ventas posteriores para ver si tengo ventas a la exportación en las que potencialmente, me puedo ahorrar unos aranceles. Tengo que considerar la rotación media de mis productos. Si yo compro los productos y enseguida los distribuyo, posiblemente ese diferimiento de impuestos, que es una potencial ventaja, no me interesa. Pero si yo estoco mucho esos productos, como pasa en sectores, por ejemplo en el sector de las placas solares, se suele estocar muchísimo tiempo antes de necesitarlas, potencialmente el depósito me va a dar aire financiero. Acabaré pagando esos aranceles, pero los podré diferir y pagarlos en un momento posterior a la importación. Tengo que valorar qué me cuesta ese coste de oportunidades inmovilizado financiero, que esto, pues vosotros os sacaréis cuenta, no vamos a enseñar mucho de esto. Y también tengo que pensar si estoy teniendo retrasos en la aduana, sin perjuicio de la financiación, si estoy teniendo retrasos en la aduana, fruto de inspecciones para aduaneras, de que la aduana tarda mucho en despacharme y al final continuamente pago demoras o pago mucho gasto portuario por mis contenedores. Si analizando las respuestas que le deis internamente cada uno a estas preguntas, pues llegaréis a la conclusión de si potencialmente os interesa valorar el uso de un depósito aduanero o no. A nivel de almacén de depósito temporal, y lo voy a explicar más sencillo, como hablábamos en el procedimiento de importación, cuando llegan las mercancías quedan en depósito temporal. ¿Qué es lo que tiene Dársena 21? Pues Dársena 21 ha pedido a la aduana que le autorice a tener mercancías en estatus de depósito temporal en sus instalaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que previo al despacho, incluso previo al DVD, Dársena 21 puede transportar esas mercancías en régimen de T1, que se llaman aduanas, o de tránsito interno, almacenar, trasladar esas mercancías a su almacén. Es algo similar a lo que hacemos con los DVDs, pero en un estatus diferente, aduanero, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se usa mucho el T1? Pues, por ejemplo, en los camiones por carretera. Y también es un tema que a raíz de la entrada de la salida, perdón, de Reino Unido de la Unión, ha cobrado mucha relevancia. Cuando llegan las mercancías, el tráfico con Reino Unido es mayoritariamente por carretera, también sucede con Suiza y también sucede con algunos países del este. Con Rusia también pasaba mucho, aunque como os he dicho, pues últimamente eso está muy constipado. Normalmente las mercancías nos bajan en un régimen que se llama tránsito. ¿Qué quiere decir eso? Que entran por el puerto francés, si vienen del Reino Unido, suelen entrar por Calais, suelen entrar por Caen, y ahí se emite un tránsito y ese camión viene en tránsito a una aduana española para despacharlo. Y se tiene que parar en Irún, en la Junquera o en cualquier aduana española. Mediante esta autorización de almacén de depósito temporal, Normadad puede recibir directamente esos camiones. No hace falta que los camiones vayan a las aduanas. Circulan directamente desde el almacén de nuestro proveedor, que ahí emiten el T1, hasta el almacén de Normadad, y los recibimos y los descargamos. Y después despachamos. ¿De acuerdo? Esa es una ventaja muy fuerte, pues por los mismos motivos que hemos explicado en el caso del depósito aduanero. Te evitas paradas en la aduana, te evitas inspecciones en la aduana, te evitas retrasos en la aduana, y en este caso muchas veces son tráficos mucho más nerviosos porque encima es un camión, que los días de camión son muy caros, como se te retrase un camión para despacho, y encima hay un chofer dentro que te vuelve loco, ¿vale? Entonces, con toda la razón del mundo el hombre, los choferes muchas veces son los que se llevan todos los palos. Entonces, pues Normadad podrá recibir esos camiones directamente en sus almacenes, descargarlos y despachar. Podremos despacharlos de entrada a depósito aduanero o podremos despacharlos de importación, pero ya no tendremos que hacerlo con la mercancía cargada en un camión parado en una aduana de carretera a un montón de kilómetros de nuestro centro logístico, sino que lo haremos en nuestro propio centro logístico.
El estatuto ATT, por definición, es mucho más restrictivo, no se pueden hacer manipulaciones porque es un régimen, como os expliqué al principio, temporal. El objetivo es lo antes posible darle un destino aduanero a esta mercancía. Si quisiéramos unas operaciones logísticas y hacer pedidos y todo esto que os he contado antes, sin despachar, pues tendríamos que meterlo al depósito aduanero. O, si no, pues despacharlo directamente de importación y la mercancía queda libre y podemos hacer lo que queramos con ella. También, y termino, otra ventaja del almacén de depósito temporal es que te autorizan a presentar mercancías de exportación. En estos casos no se le llama ADT, aunque la figura es la misma, sino que le suelen llamar LAME, Local Autorizado de Mercancías para la Exportación. ¿Qué nos permite esto? Pues un poco lo mismo. Nosotros cuando despachamos de exportación tenemos que tener las mercancías ubicadas en una aduana o en un recinto aduanero habilitado. Y Dársena pues, podrá hacer despachos de exportación con las mercancías aún sin cargar en su almacén. ¿Qué conseguimos con eso? Pues que en determinados tráficos que también dan más lío a la exportación en las aduanas, podremos, pues si el camión lo cargo mañana, pues yo puedo despachar o el vuelo vuela mañana o el contenedor embarca pasado mañana, yo podré hacer el despacho de exportación antes de cargar. Entonces eso nos elimina por completo la tensión en el momento del despacho en las aduanas de salida. Un caso muy típico para los que conozcáis un poco este tipo de cosas es la entrada de los contenedores en las terminales. ¿Qué nos pasa? Cuando tenemos un contenedor que sale por el puerto de Barcelona o de Algeciras o de Valencia, hay un control de entrada y la administración sabe cuándo entra el contenedor a puerto. Y hasta que no entra no lo podemos despachar. Si yo intento presentar un despacho de exportación en Valencia, por deciros uno de los que os estoy comentando, y el contenedor no entra en la terminal, a mí el sistema me devuelve y me dice despacho rechazado, contenedor no entrado en terminal. Y me tengo que esperar. ¿Qué pasa? Que muchas veces vamos muy justos con los closing que nos marcan las navieras para dar los despachos. Si este contenedor yo ya lo he despachado antes de cargar en el almacén, no voy a tener ese problema cuando llegue al puerto de salida, ¿vale? También es muy típico para los camiones para las exportaciones por carretera. Hacer LAME para exportar a Reino Unido, para exportar a Suiza o algo así. Porque así, pues otra vez lo mismo, nos evitamos parar en las aduanas de paso. Y bueno, muy rapidito, pero hasta aquí todo lo que os quería contar. Sobre todo, pues que os queden muy claras y que tengáis en mente estas ventajas que os he dicho y el árbol de decisión que hemos visto. Y luego nos preguntáis, porque luego pues cada uno tenéis vuestras connotaciones, vuestros productos, vuestras rotaciones de almacén, vuestras tensiones financieras. Entonces es muy difícil generalizar. Pero sí que es importante que os quedéis con esos tics en la cabeza. Estoy pagando muchos aranceles, estoy teniendo muchos retrasos, voy flojo de liquidez, perdón, o aunque no vaya flojo, ¿qué costo de oportunidad tengo de tener continuamente retenidos esos impuestos que ya he pagado sobre un stock que no estoy utilizando? Todas esas preguntas son las que tenéis que hacer y saber que potencialmente os las podemos, si no solucionar del todo, ayudar mucho. Luego ya, lo dicho, hay que sentarse, ver el producto, ver qué controles tiene, qué paga, nuestros flujos y ya decidir si es interesante o no. Y por mi parte, dejo paso a Bea y a José. Bueno, muchas gracias, Manuel. José, muchas gracias a ti también. Aunque no sea por mi participación. Sí. Bueno, sí. Aclara por qué Manuel ha dicho tantas veces Normadad. No, bueno, Darsena 21 Darsena 21 es la marca que utilizamos en nuestro grupo de empresas para las actividades logísticas y es el grupo que pertenece a Normadad. Entonces, Normadad y Darsena 21 somos los mismos, pero Darsena 21 es la unidad de negocio especializada en servicios logísticos. Nada más, no hay otro inconveniente. Eso es. Bueno, pues nada, pasamos a la parte que más nos gusta, que es la de resolución de dudas. Como os había dicho al inicio, en el icono de la interrogación podéis escribir las preguntas que queráis que hagamos y las vamos a ir respondiendo. Como nos habían llegado preguntas desde otros canales, empezamos por esas. La primera os la voy a saltar aquí. Las respondéis según vayáis viendo. ¿Cómo aprovechar estas ventajas fiscales si ya se tiene operador logístico que no tiene depósito aduanero? A ver, yo empiezo, Manuel, pero te dejo si quieres. A ver,
Si no puedes aprovechar las ventajas fiscales si no tienes un depósito aduanero. La ventaja de Dasena 21 es que tenemos en nuestros almacenes un área dedicada a depósito aduanero, a ADT, y un área dedicada a mercancía liberada, a libre práctica. Con lo cual, puedes tener con nosotros mercancía de libre práctica, mercancía dentro de depósito aduanero y te beneficias solo de aquella mercancía que realmente sea interesante para tu depósito. Lógicamente, si no tienes un almacén con depósito aduanero o ADT, no puedes aprovechar de estas ventajas. Y yo, abundando un poco en lo que ha dicho José, una de las obligaciones, no he querido explicaros eso porque nos importa como clientes, como potenciales usuarios, pero una de las obligaciones que tiene Darsena 21 como depositario, como autorizado, es que ellos se han comprometido con la administración a que la mercancía vinculada al depósito está en sus instalaciones. Es una de las reglas fundamentales de que te autoricen, etcétera. Entonces, para usar el depósito tiene que ser allí. Venga, Habría la siguiente. la opción de tenerlo en Darsena 21 y luego, pues cuando se necesite, aprovecharse de todo esto y luego cuando se necesite, pues enviarlo a donde sea, ¿no? Pero bueno, en principio no se puede usar fuera de Darsena. ¿Podemos consolidar envíos con otros importadores? En este caso era alguien de Importa Café, para reducir los costes de contenedor. Sí, de hecho, esto se hace bastante, ¿de acuerdo? Se hace tanto a nivel operadores, os voy a contar dos casos, tanto a nivel operadores individuales, que yo tenga pues, 3 o 4 empresas del grupo o empresas amigas o asociadas que sé que compran en el mismo sitio y que queremos compartir un contenedor, pero luego cuando llega la mercancía, pues no quiero que el despacho de aduanas de uno le afecte al otro. Un potencial retraso, porque si yo tengo un grupaje, se suele llamar así, en el puerto de Algeciras y tengo que presentar allí 5 despachos de aduanas de 5 importadores diferentes, pues lógicamente los filtros de los que hemos hablado se van a multiplicar, la probabilidad de que ocurran se va a multiplicar por 5. Y hasta que no estén los 5 despachados, no voy a poder sacar el contenedor. No me van a dejar sacar el contenedor hasta que estén los 5 terminados. Entonces, en esos casos, también se usa mucho para el transporte de grupaje, cuando un transportista agrupa y coge carga de muchos, aunque no sea el mismo producto. Un grupajista pues, coge artículos y llena un contenedor con carga de 10, 15 o 20 empresas diferentes, pues pasa exactamente lo mismo. Si yo lo tengo que despachar en puerto o en aeropuerto, hasta que no lo tenga todo despachado, no puedo sacar nada. Entonces, eso normalmente se instrumenta a través de ADTs o de depósitos aduaneros. Se manda la mercancía al depósito, se descarga, se separan las diferentes partidas y se despacha cada una por separado. Entonces, pues si alguno de los despachos se retrasa por lo que sea, no afecta a los demás, ¿vale? Además, también hay otro ejemplo bastante clásico de utilizar el depósito, que son los envíos en consignación. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido empresas que eran peleteros de Nigeria, de Georgia o de India o de donde sea, que mandan un stock. Os hablo de este producto que lo he hecho yo bastante, ¿no? Pero puede ser con otros productos. Tienen un stock de pieles y los envían a la Unión y aún no tienen un comprador. Es un envío en consigna, que se llama. Los envían aquí. Claro, el problema que tiene el envío en consigna es que no tenemos a nadie que pague los impuestos y haga la importación. Porque no lo tengo vendido todavía. Entonces, eso se traslada al depósito aduanero, siendo el depósito aduanero únicamente un consigní o alguna empresa que haya aquí que haga como consigní, mera consignataria, y se almacena. Y luego, cuando el propietario empieza a vender, ya sí, a empresas españolas, todo o parte, se hacen unos comunicados de venta en depósitos, se cambia la titularidad de esa mercancía y ya se importa. Pues son dos casos clásicos de agrupar mercancías de distintas empresas o 3 os he contado, porque os he contado lo de la grupajista En el caso del café, pues sí, también se podría hacer, claro. Volviendo al caso del café, es importante también que una vez que esa mercancía sale del depósito aduanero, estamos hablando de un alimento y, por tanto, necesitáis que ese almacén sea un almacén autorizado para el depósito de alimentos, como es el nuestro de Dasena 21, que además, en el caso del café, es que es bastante habitual, estamos reconocidos como almacén eco para garantizar la trazabilidad de todo ese proceso ecológico desde el cultivo
hasta la puesta a disposición del consumidor final. Entonces, bueno, vamos a intentar combinar todas esas ventajas para que podáis tener un ahorro fiscal con el depósito de enero, con el ADT, el ahorro en tiempos y el garantizar la trazabilidad con un almacén de alimentos que además es un almacén eco. Para que lo visualicéis un poco, si vais a Dársena 21, vosotros no vais a ver allí un cajón negro que ponga allí depósito aduanero. El almacén es el mismo. La distinción que hacemos de depósito aduanero es una distinción informática, ficticia en las instalaciones, con una serie de sistemas que ha autorizado la agencia tributaria, que nos permite mover mucha información, trazar, etcétera, para que ellos tengan visibilidad. Pero a nivel de almacén y de logística, es el de siempre. No hay un muro, ni una valla, ni un cajón, ni nada. Y tiene todas las autorizaciones y todo el servicio y todo el buen hacer que tiene para lo demás. Venga, la siguiente. Vale, contesto a la primera pregunta, a la primera parte de la pregunta y te dejo, Manuel, la segunda. Pero, ¿se pueden hacer retiradas parciales de un depósito de enero? Sí, claro. Es una de las grandes ventajas. No tienes que sacar toda la mercancía que has traído en un contenedor que se ha transformado en 40, 50 palets. No tienes que sacar toda la mercancía a la vez. Puedes irla sacando según vayas necesitando. Lo que comentaba antes Manuel, esa mercancía que sacamos a libre práctica, esos 2 palets que sacamos hoy, son de los que tenemos que liquidar nuestros aranceles y el IVA, pero los otros los seguimos dejando en depósito. De esos no estamos pagando. Esa es una de las grandes ventajas de un depósito aduanero. Te dejo la segunda parte a ti, Manuel. No la veo completa, ¿eh? Si importa una, punto suspensivo. ¿Os la leo? Sí. Y así tenemos el contexto completo. ¿Es posible realizar retiradas parciales de mercancías almacenadas en un depósito aduanero o debe hacerse la retirada del total de la partida declarada? Si importo una materia prima, como un tejido procedente de Turquía, para transformarla en un producto final que será exportado, por ejemplo, a Australia, ¿existe algún régimen aduanero que me permita evitar el pago del IVA en la importación? Sí. Bueno, la primera parte la ha contestado José perfectamente, nada más que añadir. La transformación del tejido, sí, hay un régimen aduanero, pero no es el depósito aduanero. Cuando hay el depósito aduanero te permite muchas operaciones logísticas, os he dicho, y otras muchas, pero así como norma mnemotécnica, nunca te va a permitir transformar o fabricar, que es de lo que estamos hablando ahora. Para eso se necesita un régimen aduanero que se llama régimen de perfeccionamiento activo. ¿Cómo funciona? Yo cuando importo, nosotros también hacemos mucho de esto. Pues te digo un ejemplo. Yo importo un textil que paga un 10 o un 12, fabrico camisetas con ese textil y cada una de esas camisetas pues sé que lleva un 35% de tejido que he importado previamente pagando aranceles, ¿vale? Cuando yo exporto, nosotros se pide una autorización a la aduana, se le hace un escandallo y se le dice, pues mira, mis productos llevan estos consumos. Importo tela de algodón, de tejida, de no sé qué, de no sé cuánto, ¿no? El código tal y que sea. Y a cada camiseta le incorporo X pies cuadrados o X metros cuadrados de este tejido, X botones, que también los importo, hilo y no sé qué. Se puede hacer para todos los materiales o solo para el que nos interese porque tiene un arancel y un coste alto. Entonces yo cuando exporto justifico la exención de arancel del producto importado. O sea, si yo he dicho que una camiseta lleva 3 pies cuadrados de este tejido, pues por cada camiseta que yo exporte ganaré el derecho de exentar de impuestos esa misma cantidad de tejido a la importación. O sea, sí que hay un régimen aduanero que lo prevé, pero no sería el depósito aduanero. A ver, os leo. Un pequeño autónomo, como es mi caso. Llevo varios meses trayendo producto de China y lo normal es que lo pongamos dentro de Amazon en sus almacenes o cojamos un 3PL. ¿Qué ventajas tenemos respecto a todo esto que he contado si almacenamos dentro de sus almacenes y qué porcentaje cobran por usar sus servicios? Porque me imagino que no es gratis. Sí, lo de trabajar gratis no, no nos gusta a ninguno. Claro, si te lo llevas a un 3PL convencional o a un Amazon, no vas a poder aprovecharte de las ventajas fiscales y de los plazos que estábamos comentando. Si lo traes a Dársena 21, aprovecharás esas ventajas. Los servicios,
hay que estudiar tu caso. Tendríamos que estudiar tu caso, la cantidad de mercancía que tendrías en depósito y las operaciones que haces con esa mercancía de entrada y de salida, si hay que hacer algún tipo de manipulación de las autorizadas dentro del depósito aduanero o fuera. Si el transporte lo pones tú, lo ponemos nosotros. Bueno, hay que hacer un estudio a medida, pero bueno, para eso estamos aquí, para darnos tus datos y nos ponemos en contacto contigo y te hacemos un análisis. A ver, os leo. ¿Con qué frecuencias se inspeccionan físicamente los contenedores en nuestro sector? ¿Se puede reducir la probabilidad? Esto nos lo preguntaba alguien de comercio de pequeño electrodoméstico. A ver, la frecuencia es muy relativa. La aduana y los paraduaneros igual, por el tipo de producto que lleváis posiblemente os está aplicando SOIBRE, un control relativamente novedoso que se llama ROS-RAE, que es controla baterías y aparatos eléctricos y electrónicos. No sé si a lo mejor tenéis algún electrodoméstico que pueda aplicaros también sanidad, porque si son cacharros con los que se vaya a manipular alimento, también puede entrar el control sanitario de como MECA, como material que entra en contacto de los alimentos. Tanto la aduana como los paraduaneros funcionan por una cosa que le llaman análisis de riesgo, ¿vale? Que muchas veces el riesgo es relativo, pero bueno, al final es un ordenador, nosotros le lanzamos una solicitud de sanidad o una solicitud al SOIBRE o una solicitud a la aduana, el cacharro calcula probabilidades y también tienen un cierto número, un cierto porcentaje que es totalmente aleatorio, que si te toca, te toca. Si eres nuevo importador te suelen mirar más. Si tienes un historial malo en aduanas o has tenido muchas incidencias en aduanas, pues te suelen inspeccionar más. Ciertos orígenes y ciertos productos te inspeccionan más. Yo qué sé, ¿sabes? Polvo blanco de Colombia, pues igual te lo miras. En fin, son una serie de variables muy, muy amplias. ¿Se puede reducir con el depósito? Sí. Independientemente de lo que tengas, o más que reducir, mitigar sus efectos. Eso es. Si a ti te están haciendo mucha inspección de SOIBRE, que ahora está muy, muy, muy de moda por los nuevos controles que está poniendo el SOIBRE, de ROS-RAE y de todo eso que hablábamos, posiblemente te vayan a mirar el mismo porcentaje pidiéndolo en puerto que pidiéndolo en Dársena 21. Pero no va a generar el mismo efecto para ti, porque en puerto te genera una faena, porque tienes el contenedor parado, porque te está generando gasto, porque tienes que posicionar, en fin, no me quiero repetir. Y en Dársena 21, pues tú tienes ya los artículos en su sitio y además, mientras se va trasladando el contenedor, nosotros ya vamos pidiendo el SOIBRE, porque entre que llega el contenedor a puerto y organizas el transporte, pues siempre te pasan 2 días, 3 días, 4 días entre que lo organizas, que no te caiga un fin de semana. Pues todos estos tiempos nosotros los estamos aprovechando para hacer las solicitudes y luego, si hubiera una inspección física, se hace allí. Entonces, sí te ayuda. ¿Te va a quitar los filtros? No, no te los va a reducir, pero sí que te va a hacer que esos filtros te generen un problema menor. Y no es poco. A ver, os lanzo. Cada vez que sacamos mercancía del depósito aduanero, ¿hay que pagar el mismo despacho de importación? Normalmente no. Pasa es que como hay tantísima variedad de casos, pues lo que ha dicho José, eso es a estudiar. Claro, es que no es lo mismo que estéis haciendo despachos todos los días, que tengamos que hacer despacho una vez al mes, que el volumen de ese despacho. Bueno, hay muchas variables. Luego tenéis que analizar si ese pequeño coste de hacer despacho compensa el ahorro, o el ahorro fiscal compensa ese pequeño coste de hacer el despacho. Claro, eso, los que estén interesados tenemos que analizarlo bien. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que os interesa diferir los impuestos. Porque de un contenedor pues tenéis una rotación de almacén larga y os interesa diferirlo. Si vienen 300 artículos en el contenedor y nos vais pidiendo despachitos de un artículo, de 2 artículos, de un artículo, de 2 artículos, vamos a sacar al contenedor 200 despachos. Claro. Y por barato que lo hagamos, no va a salir cuenta. Claro. Y a lo mejor tampoco os aporta nada, porque a mí entre pagar el IVA 2 días antes o después me da igual. Lo que me quiero ahorrar es lo gordo y a mes. Entonces, pues dice, vamos a racionalizar. Voy a coger el contenedor y en vez de en una vez,
pues lo voy a despachar en 4. Voy a despachar el 25% que tengo para un mes. Cuando se me empiece a gastar esto, pues despacho el otro 25% que tengo para 4 meses, mes y medio. Y entonces has hecho 4 despachos, no 120. Y sí que te has beneficiado de lo fundamental, que es que has ido pagando esos impuestos pues, poco a poco. Sí, continuando con el ejemplo de Manuel, si tú tienes 120 pedidos, a lo largo de 4 meses haces 4 despachos una vez al mes, porque se supone que cada mes vas a sacar 30 pedidos. Cada uno de esos despachos los sacas a libre práctica, es decir, no salen del almacén en realidad. Los vamos a pasar de depósito aduanero a libre práctica. Ya hemos hecho el despacho y desde libre práctica vas sacando los pedidos uno a uno. Es una solución intermedia entre despachar todo a la vez o hacer micro despachos. Le digo que hay que estudiarlo, también hay que ver el valor de la mercancía y claro, no es lo mismo hacer despachos de 10 euros que si cada uno de esa mercancía que estáis comercializando vale miles de euros. Ya digo, eso es ver cada caso y seguro que vosotros, en cuanto os demos las herramientas, lo podéis analizar fácilmente. Si solamente realizo una exportación al año, ¿me compensa contratar un depósito aduanero, ADT o LAME? Tal vez para exportaciones a países tercermundistas sí me compensaría. Bueno, para una exportación al año, pues para una al año habría que ver las connotaciones, porque si imaginaos que esa exportación al año es de mercancía que viene de tercer país. Si yo compro un contenedor que paga 6.000 euros de arancel y 15.000 de IVA, por deciros algo, y ese contenedor lo voy a reexportar entero a un tercer país, pues hombre, es una operación, pero me voy a ahorrar 6.000 pavos, con lo cual ya te digo que sí. Si estamos hablando de hacer una exportación que no viene de import y que no viene de nada al año, pues posiblemente esto pues, te aporte relativamente poco, claro. El destino no es relevante. Si es primer mundista o segundo mundista o tercer mundista, no es algo a valorar. No, con respecto a esta figura, vamos, hay que hacer otras valoraciones, pero con respecto a esta figura no. ¿Cuándo conviene solicitar el estatus de operador económico autorizado? Bueno, esto es un cambio de tercio importante. El operador económico autorizado en principio no tiene nada que ver con el depósito aduanero, ¿de acuerdo? El OEA, yo soy OEA, o mi empresa, somos OEA, es una norma, es una especie de norma ISO o norma de calidad, igual que está la 9001 y la 14000 y la no sé qué, pero que te expide la aduana y el objeto es aduanero y de seguridad. Entonces, los que somos OEA nos audita la agencia tributaria, lo cual ya es un plato de relativo gusto. ¿Y qué te mira? Pues te mira que tengas unos procesos internos correctos, que tengas procedimientos para detectar si tus clientes pueden estar haciendo tráficos ilícitos y no trabajar con ellos, que tengas correctos procedimientos de clasificación arancelaria, de valor en aduana, de presentación de los DUAs, que tengas procedimientos de detección de fallos y medidas correctivas. En fin, los que tengáis ISO, todo esto sonará. Que seas una empresa saludable financieramente, que controles a tus proveedores de transporte y que sean empresas seguras y que den confianza. En fin, es una norma que es todo ese su objeto y en base a eso la aduana te da una serie de ventajas. Por ejemplo, los agentes de aduana tenemos prioridad en los despachos. Mis despachos como OEA pues los atienden antes de otro que no sea OEA. Tengo menores filtros que los que no son OEA. Los que son OEA, lógicamente, pues tienen lo mismo. Y cuantos más actores en una operación sean OEA, pues potencialmente más beneficios va a tener. Si el transportista que ha traído el contenedor de China es OEA, si la gente de aduanas es OEA, si el almacén es OEA, pues cuanto más OEA participen en esa operación, se supone que este análisis de riesgos que os hablaba antes, pues a ellos les presenta un menor riesgo, pues somos empresas auditadas por ellos y te dan cierta ventaja. ¿Cuándo te interesa el OEA? Pues el OEA es duro. El OEA es duro, es una normativa, es una norma de calidad fuerte y además que no te la audita AENOR o no te la audita uno, que al final lo que le interesa es ir por allí, sacarte 4 o 5 incidencias, ver que estés en orden y volver el año que viene y tenerte como cliente. La agencia tributaria no. La agencia tributaria no te tiene como cliente ni gana dinero contigo, con lo cual, si viene y te hace una inspección y no cumples, te lo va a quitar y hasta dentro de 3 años no me lo puedes pedir otra vez. O sea, es una figura dura.
Hay pocos, los OEA sobre todo somos logísticos, casi todos los OEA nacionales. Hay algunas empresas importadoras y exportadoras que sí, que se han hecho OEAs, sobre todo algunas pues, bastante grandes, pues la Ford, pues Inditex, yo qué sé. Pero sería un análisis bastante amplio, si me interesa o no me interesa. También podríamos verlo, ¿eh? Pero creo que en esta charla se nos va un poco de objeto. La última, que nos hemos pasado de tiempo, y prometo que el resto de preguntas que se han quedado pendientes las responderemos por email. Por ejemplo, David, que nos conoció en la feria, o Raúl, perdonadme, pero es que no nos da tiempo. La última, ¿dónde tenéis físicamente vuestro depósito aduanero? Darsena 21 tiene 2 depósitos aduaneros, de hecho, ¿vale? Tenemos 2 naves distintas autorizadas por aduanas y están los 2 en el corredor de Lenares, ¿vale? Están en Guadalajara, en 2 pueblos distintos, así que digo, muy bien comunicadas con Madrid, donde están todo el sector logístico, todo, la gran mayoría del sector logístico de la zona centro. Así que, bueno, pues eso, muy fáciles comunicaciones con Madrid y, por supuesto, con la A2, que está aquí al ladito. Pues muchas gracias, hasta aquí hemos llegado. Espero que os hayamos aportado información de mucho valor y sin más, nos vemos en la siguiente. Gracias. Muchas gracias.